la mente de Cristo. ¿Cómo tener la mente de Cristo? Es interesante que desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, hemos estado adquiriendo información, información, información de nuestros padres, primeramente, después en la escuela, después en cursos, en estudios, en la universidad, cualquier cantidad de pensamientos que poco a poco van moldeando nuestra mente, poco a poco van moldeando nuestra forma de ver las cosas, nuestra perspectiva de ver las cosas. Inclusive, dependiendo de ese conocimiento, tomamos decisiones. Dependiendo de experiencias, tomamos decisiones. Pero no todas las decisiones han sido acertadas, no todas las decisiones han funcionado. Incluso aquellas decisiones que habían funcionado estaban en contra de Dios. Nos parecía que funcionaban, pero estaban en contra de Dios. Pero el Señor tiene otras cosas más poderosas, más maravillosas para nuestra vida. Y Él dice que nuestra mente debe ser renovada. Renovada en el sentido de un cambio. Renovación tiene que ver con algo nuevo. Un aprendizaje nuevo, totalmente nuevo. Algo diferente que cambia la perspectiva de cómo podemos pensar, de cómo podemos hacer las cosas o de cómo podemos reaccionar. Cuando antes no queríamos perdonar, porque el mundo nos enseñó a no perdonar, incluso habían cosas que el mundo nos enseñó que eran imperdonables. Habían ofensas que eran imperdonables. Habían actitudes que eran imperdonables, según una perspectiva humana. Pero a través de la palabra de Dios el Señor renovó ese pensamiento, ese criterio y colocó algo nuevo, un nuevo sentir en nosotros para que perdonáramos aún lo que pareciera que no debería o pudiera ser perdonado. Esa es la renovación. Esa es la mente de Cristo en el creyente. Cuando antes gritabas porque querías tomar el control, porque algo se salía de control y tú querías permanecer llevando el control de todas las cosas, y gritabas para que todos se callaran, para inspirar como miedo o para inspirar que tú eres el que manda. Y así durante años pudiste haber controlado un sistema o quizás tu familia o tu entorno. Pero la mente de Cristo dice que no grites, que seas manso, que seas humilde, que te hagas inferior a los demás, que tengas a los demás como superiores. Y en el momento que entró ese conocimiento en ti, tu mente fue renovada y empezaste a pensar como Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios la que renueva nuestra mente. Hoy el Señor nos habla de este tema para que veamos lo importante de leer la palabra de Dios. Si ya sabíamos que era importante, si ya sabíamos que la palabra de Dios era valiosa, hoy el Señor nos muestra algo diferente para que comprendamos cómo es que nuestra mente puede ser
renovada por Cristo Jesús, para que nosotros podamos tener la mente de Jesús. Hay un versículo en Romanos 12:2 y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Primeramente se nos está diciendo aquí en este versículo que para que nuestra mente sea transformada, no nos podemos conformar a este siglo. No nos podemos conformar al aprendizaje que ya tenemos de este siglo. A esas actitudes viejas, a ese viejo hombre que actuaba de manera irracional, de manera conforme al mundo, de manera natural. La transformación del hombre espiritual, la transformación de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra mente, nace de un sentir en el espíritu. Proviene de la lectura de la palabra de Dios. Y es necesaria para poder comprender y comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. De otra manera, nuestra mente no puede ser renovada, no podría ser renovada si seguimos conformándonos al conocimiento del mundo, si seguimos pensando como hombres naturales. El hombre natural hace las cosas con su propio entendimiento. El hombre espiritual usa el entendimiento de Dios, usa el discernimiento de Dios, tiene una perspectiva espiritual. El hombre de Dios, este ser renovado, antes de emplear la fuerza humana, se dedica a la oración, porque sabe que su fortaleza está en Dios y no en sus actitudes, no en lo veloz que Él es, no en lo sabio humanamente que podamos ser. La renovación del hombre, la renovación de la mente, que tiene relación con la renovación del hombre, con el cambio de la personalidad del hombre, nace de una nueva mente, nace de un nuevo pensamiento. Cuando tus pensamientos cambian, cuando tu forma de pensar cambia, cuando ya dejas de conformarte a lo que antes habías aprendido y empiezas a escudriñar lo nuevo. Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y cuál es la mente de Cristo? La mente de Cristo es Dios. La mente de Cristo Jesús nace de la palabra de Dios, nace de la sabiduría de Dios. Y las Escrituras nos muestran que la sabiduría de Dios está escondida en Cristo Jesús. Y la Escritura nos muestra que el Espíritu Santo nos guía hacia esa sabiduría. En pocas palabras, el Señor nos dice que para que nuestra mente sea renovada, para que nuestra mente sea cambiada, para que nuestro ser interior sea transformado y podamos realmente saber la voluntad de Dios, tenemos que leer la Escritura. Tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Tenemos que empezar a pensar de manera espiritual. Tenemos que empezar a decir cosas como la que está escrita en el Salmo 119:11, que dice,
En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que tú puedas asumir palabras como estas, oraciones como estas en tu corazón y decirlas de ti mismo. En mi corazón he guardado tus dichos. Pero ¿cuáles son esos dichos? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hablado? ¿Cuáles son las cosas que Dios dice? Están escritas en su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, no uno solo, sino en plural, tus dichos, para no pecar contra ti. En la sabiduría de Dios, en este hombre nuevo, renovado, de mente, de corazón, de alma, de espíritu, de comportamiento, de actitud, se alimenta de la sabiduría de Dios para poder actuar. Por eso es que la palabra de Dios dice que la palabra sea la que alumbre tus pies. Otro dicho que tenemos que tomar en cuenta y hacerlo parte de nuestra vida. Para que entonces el conocimiento humano quede casi totalmente fuera de ti. Y que la guía, tu caminar, sea la palabra de Dios. Cuando tu guía es la palabra de Dios, cuando tu anhelo es la palabra de Dios, entonces tenemos la mente de Cristo. Y al tener la mente de Cristo, hablamos como Cristo, caminamos como Cristo, pensamos como Cristo. Y todo conocimiento del mundo, todo aquello que haya provenido del mundo, va poco a poco saliendo de ese hombre antiguo, de ese hombre natural, para ser transformado en un hombre espiritual. Porque el que tiene la mente de Cristo es un hombre espiritual. El que piensa como Cristo es un hombre espiritual. Porque Jesús es espíritu. Dios es espíritu. Y para esto debemos quitar todo pensamiento que provenga del mundo, de nuestra vida. Pero este pensamiento no sale solo. Necesita ser transformado. Y esta transformación nace de la lectura de la palabra de Dios. ¿Sabes? Cuando tienes un envase y el envase tiene un líquido, un contenido, y ese contenido tiene un color, pongamos que tenga un color azul, pero en lo que tú le empiezas a echar un poquito de agua, un poquito de líquido transparente, esa agua azul va perdiendo su color. Y mientras más le colocas, el contenido azul se va perdiendo, se va perdiendo, se va perdiendo, se va desvaneciendo, hasta que llega el punto donde ya el azul desaparece y queda totalmente traslúcido, transparente. Lo que era antes azul ya no es más azul. Lo que era venenoso ya no es más venenoso. Lo que era amargo ya no es más amargo. El orgullo desaparece. La altivez desaparece. Las griterías desaparecen. Las disensiones desaparecen. La fornicación desaparece. El adulterio desaparece. La murmuración desaparece. Porque en esa vasija de barro que eres tú mismo,
en la cual habita el Espíritu Santo de Dios, has empezado a adquirir tanta palabra de vida eterna que esta palabra ha empezado a llenarte, a llenarte, a llenarte. Y esa vasija de barro que eres tú mismo ha empezado a transformarse a la mente de Cristo Jesús. Un hombre lleno de justicia, un hombre lleno de paz, de bondad, de benignidad, de control propio. Un cambio total, un cambio trascendental, un cambio completo de una vida natural a una vida espiritual. Esta es la transformación, esa es la transformación que el Señor hace a través de su palabra. Algo que no puedes hacer tú mismo, pero que tú puedes colaborar para que esa transformación se dé. Cuando lees la palabra de Dios. Mira las mariposas, tan hermosas que son, tan variadas, realmente son hermosas y vuelan de diferentes colores, colores vivos, radiantes. Pero sabes, antes de que esa mariposa pudiera volar, antes de que esa mariposa pudiera transformarse en eso tan hermoso, en lo cual muchos de nosotros podemos deleitarnos, empieza por ser un simple gusano, una oruga. Pero para que esta oruga fuera transformada, debía alimentarse de hojas. Y esta oruga empezó a alimentarse de hojas verdes. Así como tú y yo, cuando nacimos de nuevo en el Espíritu, por voluntad del Espíritu, empezamos a alimentarnos como esa oruga de la palabra de Dios. Y alimentarnos y alimentarnos y a ponernos gorditos de la palabra de Dios. Y se produce la transformación. Es necesaria la lectura de la palabra de Dios para que nuestra mente sea transformada a la mente de Cristo. Una mente totalmente renovada, una mente totalmente cambiada, una mente totalmente espiritual. Donde la carne ya no tiene control sobre el espíritu, donde la carne ya no tiene control sobre el alma, donde la carne ya no tiene control sobre tu andar, sobre tu caminar, producto de que te has conformado a la escritura y has aborrecido la sabiduría del mundo. Por cuanto te pareció bien escudriñar las escrituras, por cuanto te pareció bien aborrecer el pecado, por cuanto te pareció bien renovar tu mente y no conformarte con las cosas del mundo. Por eso habla la palabra en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No es solamente información lo que adquieres cuando lees la palabra de Dios. Es vida lo que estás adquiriendo. Es algo que te ayuda a caminar. Es algo que te ayuda a enfrentar cada situación. Cuando tienes la mente de Cristo, cuando tu mente ha sido transformada por la palabra de Dios, no tienes miedo.
No tienes confusión, no hay inseguridad, no hay incertidumbre, no hay falta de esperanza. Todo lo contrario, cuando tu mente está transformada a la mente de Cristo, eres un hombre prosperado por Dios. Eres un hombre sin temor. Eres un hombre paciente. Eres un hombre que no se inquieta por cualquier ofensa. Es un hombre que no se inquieta cuando le cierran una puerta. Es un hombre que no maldice. Es un hombre que no habla cosas deshonestas. Eres un hombre que no habla cosas impropias. Eres un hombre con discernimiento, con capacidad espiritual, con prudencia, que va en función de la perfección. Y lo único que hiciste fue empezar a leer la palabra de Dios. Un secreto que el Señor nos muestra hoy, para que nosotros podamos tener la mente de Cristo, para que nuestra mente sea renovada, para que la belleza interior florezca, así como esa mariposa que volaba y que vuela. Así tú también tienes que volar en el Espíritu, y que el fruto muestre tu belleza, el fruto de esa lectura de la palabra, el fruto de esa transformación de tu mente, el fruto de esa conversión de lo natural a lo espiritual, muestre tu belleza. Para que seamos completos en Cristo Jesús y podamos saber cuál sea la voluntad de Dios. Propongamos en nuestro corazón esto que dice en el Salmo 27, en el versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová.